Buenas noches amigos, buenas noches amigas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Línea de Fuego. Hoy estamos relanzando el programa después de 2 semanas de descanso, que por supuesto de repente nos han extrañado y nosotros los hemos extrañado a todos ustedes. Hoy estamos con invitados bastante importantes para poder conversar acerca de las cosas que nos interesan a todos a nivel nacional, sobre todo en nuestra región. Por eso yo quiero darle la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Quiero mencionar cada uno de los distritos que integran la provincia del Santa, hasta donde por supuesto UCB satelital a través de la señal abierta y también a través del sistema de cable llega. El distrito de Cosco, que en este momento nos están viendo con bastante expectativa, a los amigos del distrito de Santa, que siempre se comunican con nosotros a través de las redes sociales, y por supuesto a través del Nextel y del teléfono. Los amigos de Nuevo Chimbote, que están preocupados porque dicen que no tenemos muchos invitados de Nuevo Chimbote. No se preocupen, conforme pasen las semanas nosotros vamos a ir trayendo a los principales personajes de Nuevo Chimbote. Lo que pasa es que están un poco temerosos, parece que están acostumbrados a ir a entrevistas donde ya todo está pactado y acá no quieren venir porque no saben qué les vamos a preguntar. A los amigos también de los otros distritos como Samanco, Nepeña, Moro y Macate, ¿no es cierto? Entonces, para todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, también buenas noches y bienvenidos. Hoy, en esta oportunidad, tenemos una invitada muy especial, por supuesto. Es un personaje bastante importante para nuestra región. En algún momento ocupó una de las más altas magistraturas en los cargos nacionales, como es o ha sido congresista de la República. Aquí está a mi lado conmigo la doctora Elvesia Balta Salazar. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y efectivamente yo no sé qué cosa me vas a preguntar. No se preocupe. Estoy a la expectativa. No se preocupe. Usted es una persona inteligente, una mujer inteligente y vas a ver salir airosa de las preguntas. No se preocupe que aquí no preguntamos cosas que no sean fáciles de responder. Las personas que tienen la información necesaria responden todo. ¿No es cierto, ¿no es cierto, doctora? Ya le iba a decir profesora. Doctora Elvesia Balta, usted terminó de ser congresista de la República en el año 2011. Específicamente deja el cargo el 27 de julio, ¿no? Sí, el 25 de julio ya estamos fuera porque 25 ya comienza las preparatorias del nuevo Congreso. Durante su gestión como congresista de la República, el cual por supuesto se está queriendo llevar a una forma no nueva, sino a la forma anterior de la bicameralidad. Pero vamos primero a este periodo que a usted le ha correspondido como un periodo unicameral. Usted ha tenido logros y ha tenido algunas dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades que usted tuvo para poder realizar su trabajo con mayor efectividad? Bueno, la dificultad era, yo francamente que no le he visto demasiada dificultad, pero allí a nosotros en primer lugar nos rebajaron el sueldo. Y también hubo una rebaja de los gastos operativos, ¿no? De tal manera que, bueno, teníamos que hacer lo que podíamos con lo que teníamos. En ese sentido, mi gasto de representación lo utilicé en representación. ¿Usted ha visitado nuestra región, se ha movilizado a nuestra región, ha utilizado sus gastos representativos realmente en la visita a las comunidades, a los pueblos andinos? Porque usted vive aquí en Chimbote, ¿no es cierto? Y venir a Chimbote un fin de semana es venir a su casa, ¿no? Así es. Claro, pero el resto de la región, doctora. Toda la región. ¿Toda la región? Toda la región. Hemos ido cada fin de semana, a veces pasábamos por acá, porque teníamos que ir por decir a Caraz, ¿no? Entonces preferible pasábamos por acá y luego entraba a Caraz, ¿no? Si iba a Siguas pasaba por acá, casi, o sea, dejando una semana de repente podía estar en Chimbote. Yo estaba en Chimbote de todas maneras. Las fechas importantes también en Chimbote, o sea, también con el curso de mi representación.
pero he visitado todas las provincias y todos los pueblos chicos, ¿no? Chicos y grandes distritos. Para decirte que he estado en Mirgas. ¿En dónde? En Mirgas. Mirgas. ¿Dónde queda Mirgas? Responde a Yamillín. Yamillín, otra vez la pregunta. ¿Dónde queda Yamillín? Es el extremo del departamento. Soy muy chimbotano. Para el lado de que casi está en el límite con Guano. Entonces, hemos visitado aquellos pueblos en los cuales... Ancash tiene ceja de selva, ¿no es cierto? Claro que sí. Y este lugar que se está mencionando es ceja de selva, ¿no? O sea, es frontera con Guano. Es frontera con Guano, frontera con Guano. Es una parte muy bonita realmente de nuestra geografía que deberíamos darle importancia. Allí nosotros vemos los microclimas que tenemos en cada una de las vueltitas que damos. Y cuando usted iba a estas comunidades, ¿a qué iba, doctora? ¿Qué es lo que hacía? Porque de repente la gente que nos ve en la televisión y la gente que regularmente juzga el trabajo de los congresistas, regularmente dicen que los congresistas se van a pasear, porque al final no hacen absolutamente nada. ¿Usted qué era lo que hacía? ¿A qué iba, doctora? Bueno, en ese tiempo no estaba regulado el trabajo que ahorita está, pero yo sí iba, hemos hecho audiencias en cada una de las zonas, hemos conversado con los pobladores, hemos visitado junto con ellos cada uno de los problemas que tenían y he llevado junto con todo lo que he recogido allá hacia el Congreso para ayudarles en algunos trámites. Por ejemplo, en toda esa zona de límite ya de Ancash hacia afuera, ayudamos en la electrificación. Proyectos de electrificación fueron los alcaldes de toda la zona hasta el Ministerio de Energía y Minas, conversamos el problema, le ayudamos allí y comenzaron a salir los proyectos, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las partes. Mirgas, por ejemplo, tenía el problema de la agricultura y también tenía el problema de que se había caído la carretera desde Mirgas a San Martín de Parás, ¿no? Y entonces no había pase, los niños que tenían que venir a estudiar desde San Martín de Parás y San José de Yauro hasta Mirgas no podían hacer ese pase, ¿no? O tenían que venir mucho más temprano. Se cayó el cerro y se llevó la carretera con puente y con todo. Doctora, durante este periodo que usted ha sido últimamente congresista de la República, aquí en la región Ancash, que era el presidente regional y que sigue siendo, por supuesto, el señor César Álvarez. El señor César Álvarez promovió manifestaciones en contra de usted, o lo que sucedió aquella vez en Huaraz fue algo espontáneo, porque él acusaba a usted, lo acusa a su persona acerca de la intención de querer recortar los recursos a Ancash. ¿Se acuerda de esa situación, del tema de los remanentes mineros? Claro, él en primer lugar encontró, digamos, un asunto para poder atacar mi gestión, ¿no? Porque desde el comienzo él había visto que yo recorría a Ancash más que él, ¿no? Entonces había ya digamos, una piconería ahí, ¿no? Pero luego sí comenzó a acusar de que había, hasta ahora creo que dice que había un recorte, no ha habido ningún recorte. ¿Qué era lo que usted promovía exactamente? Lo que promovíamos nosotros era que el dinero que es de las utilidades de los trabajadores sea para los trabajadores, porque es las utilidades de los trabajadores. Eso es simple y llanamente, ¿no? A ver, en las empresas pesqueras, como por ejemplo nosotros que vivimos en Cosco y en Chimbote, las empresas pesqueras pagan utilidades a sus trabajadores. A fin de año o medio año deben pagar utilidades, deben pagar. A algunos les pagan 1.000 soles, 2.000, 3.000, de acuerdo a la producción. De acuerdo a las utilidades. Entonces, lo que usted planteaba era lo mismo que está sucediendo hoy. No. Todas las empresas debían pagar. De esa torta de utilidades, el 30% se va para impuestos, que es el impuesto a la renta, y ese 30% va mitad para la región, en este caso para el gobierno regional, y la mitad para el gobierno central. Esos son impuestos, no hay nada que ver. De la torta misma, el 60% a 68%, a
22%, corresponde la utilidad a la propia empresa, Ya. ¿no es cierto? Entonces, ahí nomás ya tenemos el 90%. Corresponde a 8 a 10% las utilidades para los trabajadores. Esas utilidades para los trabajadores se reparten según días trabajados a todos los trabajadores. Eso es todo. Esa plata de las utilidades de los trabajadores, en un momento se dijo que no, que era mucho, que no sé cuánto. ¿Se les paga? No se les paga. No se les paga. ¿No se les paga las utilidades a los trabajadores de las empresas mineras? Y esas de allá, esas utilidades, lo que se está haciendo es mandarlo a un fondo, o sea, se le da una parte de esas utilidades a los trabajadores y el resto se manda a un fondo. O sea, es como que si, por ejemplo, Austral, Hilux, Copeinca y otras empresas dijeran a través, por ejemplo, del gobierno regional que las utilidades que les toca a cada trabajador no se les dé y se utilice para lo que él decía. Tampoco. No, ¿cómo es entonces? A ver, explíquenos un poquito mejor, porque se nos ha confundido tanto que usted está promoviendo que nos quiten el canon, que nos quiten el dinero, que nos recorten el dinero del canon. Esa la palabra era recorte el dinero del canon. Claro, era la frase. Pero hay un error, porque te vuelvo a decir que el dinero del canon es de 30% de la torta, que es 50% que va al canon y 50% al gobierno regional. Ese tema es tema canon, ese tema no lo hemos tocado. Eso lo administra el Ministerio de Economía. Ese tema no está en discusión. Muy bien, entonces, el tema que está en discusión es la plata de los trabajadores, de los trabajadores. Por eso le digo, pues. Por eso vuelvo a aclarar, porque hay ahí toda una confusión. ¿Usted quiere recortar el canon? No, señor. El canon está en su sitio. Lo que es la plata de los trabajadores que no llega a los trabajadores, en el total del monto. Vamos a un corte comercial y retornamos para seguir explicando esto del cual se le acusó tanto a la doctora Helvecia Balta durante su periodo de gestión como congresista de la República. Ya volvemos. Estamos de vuelta en tu programa Línea de Fuego, siempre a través de UCB Satelital, tu amigo Mario Rodoso que te acompaña el día de hoy, como todos los sábados, a través del canal 57 en señal abierta y a través del canal 82 a través de Cable Futuro. Conversamos con la doctora Helvecia Balta, estamos tratando de comprender y entender algo que de repente en su momento no se le permitió explicar bien. Estamos en un canal que nos permite, le permite a usted, doctora Helvecia Balta, que explique realmente en qué consistía esta situación. Remanentes mineros, canon minero, utilidades mineras, trabajadores, empresarios, todos tenían que ver con esto, pero el gobierno nacional y el gobierno regional tienen que ver con respecto a la utilización de las utilidades de un trabajador. Claro, lo de las utilidades de los trabajadores, ese ya está destinado a los trabajadores, por lo tanto es un dinero que es prácticamente propiedad privada y particular del trabajador, ¿cierto? Ya, yo tengo mi sueldo, no me lo pueden confiscar, es mi sueldo, es lo que yo he trabajado y por lo tanto ¿Y qué pasaba entonces? debe haber ese monto de utilidades de trabajadores. Por lo menos yo me explico que en la fecha en la cual Fujimori vota grupos de trabajadores, los quita de las empresas, tanto de Enel, de Andina, del mismo CIDER y de otros lugares. Cuando ya se va a ver con las utilidades de la empresa comienzan a ser más rentables, son mayores y el monto para repartirse es incremento. O sea, se van los trabajadores y no se le dan sus utilidades. Y se queda la utilidad allí y queda menos gente. Y menos gente. Entonces, a la hora de repartir las utilidades, ¿qué hace Fujimori? Saca el decreto legislativo 892 y dice... ¿Tiene que ver con Fujimori? Desde allí comienza. Desde allí.
desde allí O sea, comienza. eso tiene Porque, larga data, entonces. claro, porque ese reparto de las utilidades que estábamos explicando antes, que el 60% es para la empresa, el 30% para el Estado y el 10% aproximadamente, porque puede ser un poco menos, para el trabajador o para los trabajadores, eso de allí está de la Constitución del 32. O sea, de esa Constitución ha seguido el 79, ha seguido el 92, pero después, cuando ya hay los despidos masivos, se modifica y sale el decreto legislativo 892 en el cual se dice, mira, esa plata de los trabajadores, disponiendo el Estado de plata ajena, de propiedad privada, dice, esa plata de los trabajadores no le vamos a dar el total, solamente le vamos a dar hasta un tope de 18 sueldos. Es decir, yo tengo mi plata, yo generé utilidades con mi trabajo, me toca 10 soles, pero el Estado dice, no, no te vamos a dar 10 soles, sino te vamos a dar 3 soles. Así es. Así. Entonces, y el resto queda los 7 soles. El resto pasa a un fondo que en ese momento dicen que va a ser para un fondo de empleo, en el cual iba a hacerse capacitación a los trabajadores y con eso iban a mejorar la productividad, etcétera. ¿Y quién lo administraría eso? ¿La empresa? No, o sea, se favorece a la empresa. No lo administra la empresa, pero lo administra, como es un fondo de empleo, es un fondo aparte, se contrata, digamos, a personas para que administren ese fondo, que generalmente dependen del gobierno. Y cuando usted estaba... Con buenos sueldos y con poca inversión. Y en el momento en que usted está tocando este tema, que fue la herida que explotó muchas cosas y muchos improperios hacia su persona, ¿qué era lo que usted proponía? Entonces, espérate un ratito. Pasa el tiempo y ya en la época de Toledo. ¿No? Se dan cuenta de que el fondo seguía creciendo y había un montón de plata y no habían utilizado prácticamente ni para capacitación ni para nada, ¿no? Habían algunas capacitaciones que habían hecho, sobre todo para Cajamarca y en algunos lugares del país así muy escasos, ¿no es cierto? Y entonces el fondo seguía allí y alguien miró y dijo, ¿y todos esos millones? Ya, entonces vamos a, de todo ese dinero, vamos a ponerle un tope, 2.200 unidades impositivas tributarias, y si es que pasa, le pasaremos a las regiones. Allí yo creo que el legislador se equivocó, porque no se dieron cuenta de que esa era plata ajena, ¿no? Y que siguen disponiendo de plata ajena, y ya estaban disponiendo de fondo de empleo. Pasó lo que el FONAVI, del FONAVI la plata entró para las viviendas, seguía allí, no se daban abasto de hacer tantas viviendas, entonces con ese dinero lo hicieron para infraestructura y comenzaron a hacer y después para carreteras y ya ya comienza a tener otro destino, desnaturalizan el destino de ese dinero. Igualito pasa con este dinero de los trabajadores. Entonces, cuando se pone el tope allí, 2.200 unidades impositivas tributarias y el resto va a pasar a las regiones, entonces se llama eso a los remanentes de las utilidades de los trabajadores. De lo que el Estado se lo toma, lo que queda, a eso le denominaron remanentes. Remanentes de las utilidades. Lo que sobra de estas utilidades, que yo me voy a tomar una parte, la otra parte, los remanentes, mejor dicho, lo sobrante, se lo vamos a dar a las regiones. Para que hagan infraestructura. Para que hagan infraestructura. De un dinero que no era ni del Estado ni de la región, que era de los trabajadores. De los trabajadores. Y que sigue siendo de los trabajadores. Y que sigue siendo porque de los las utilidades son de los trabajadores y de las empresas, ¿no es cierto? Todos los impuestos son pagados y eso no tiene nada que ver con el tema de los remanentes o de los sobrantes. No tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué tanta publicidad que nos quieren quitar, que nos querían quitar, que nos van a recortar político para decir, porque le está
gritando, porque ahora también que sí, que los 150 millones, que por qué, que Ollanta es un ladrón porque le ha quitado lo de la plata. O sea, no, es un poco de la Pero se logró politiquería que están viendo. con el trabajo que usted estaba realizando, se logró que estos fondos o que este dinero vaya a los trabajadores al fin, en el tema, por ejemplo, de los mineros. O sea, lo que nosotros decíamos es, si ese dinero es de los trabajadores, revisemos hacia atrás, ¿no? Y lo que es de los trabajadores, que vaya a los trabajadores, ¿no? Porque allí, en el caso de los mineros, los que trabajan también para la minería, sin ser una empresa minera, ser una empresa de service, ¿no? Entonces, no nos dan utilidades de la minería. O sea, allí ya se está discriminando a un grupo de trabajadores. Entonces, lo que queríamos era, primero, que regrese a los trabajadores y que se reparta entre todos, ¿no? De la minería, en este caso. ¿Y qué pasa? Bueno, el proyecto, después de discutirlo en el pleno y después de darle la razón, lo regresaron a Comisión de Economía y allí se quedó. O sea, y usted la vistieron como la mala de la película. Así es. Sí. Pero nosotros lo que ahora, estábamos ¿es cierto era... que usted está mal vista en Ancash por ese tema? No, la propaganda cuando usted va a visitar los pueblos, las provincias, los distritos, la gente le dice ¿por qué nos has querido quitar los remanentes? No. ¿No? La gente se acerca, me abraza y trata otros temas, ¿no? ¿Hubieron algunas personas o algunos integrantes de su propio partido que también estaban en contra de usted por este tema? Algunos que no entendían de qué se trataba, ¿no? Pero yo te quiero contar una anécdota. Estuve en Cochapetí y estuve viendo temas en general sobre algunas de las obras, ¿no? Cuando en eso el señor alcalde dice, yo quería conocerla, la doctora. Alcalde de Cochapetí. Entonces, yo quería conocerla, la doctora, porque tanto hablaron, y ya nos habíamos olvidado del tema que estamos hablando, tanto han hablado en contra, dice, de la doctora, ¿no? Y que está en contra de Ancash, pero no puede ser, dice, él mismo en su discurso dice, pero no puede ser, porque si estuviera en contra, no nos estaría quitando y preguntando por los problemas del pueblo, y no nos estaría apoyando en las cuestiones que nosotros estamos haciendo. De tal manera que no entiendo por qué le hacen esa guerra. Entonces a mí me pareció interesante. ¿Qué sienten guerra? Pero a mí me pareció interesante porque a veces uno piensa que con tanta propaganda en contra, la gente no piensa, ¿no? Y solamente le están diciendo, ¿no? Eso está mal, y pero la gente no absorbe, la gente que piensa. ¿Le dieron espacio en los medios de comunicación de Ancash para que explique más estas cosas? Acá en algunas. Pero más sobre todo para atacar, ¿no? Para decir usted está haciendo esto. Para decir usted está en contra, ¿no? Bueno, vamos a conversar en el siguiente bloque acerca de la actualidad. Primero el gobierno nacional, ¿sí? Porque aparentemente hay un gobierno que no sabemos quién gobierna, pero de repente usted sí sabe quién gobierna. Vamos a un corte comercial y retornamos con Línea de Fuego para sacar fuego más bien. Regresamos. Seguimos con tu programa Línea de Fuego, siempre a través de UCB satelital, a través de la señal abierta, el canal 57 y por supuesto a través del sistema de cable, el canal 82. En estas últimas semanas han habido cosas bastante interesantes en lo que refiere a las noticias nacionales, pero noticias nacionales interesantes, doctora, que han sido operadas por otro tipo de noticias, como por ejemplo toda la semana con Tilsa Lozano, todas las 2 semanas con el señor Vargas, y ahora Vargas, después de todo el escándalo, va a mostrar el apartamento en el cual ha estado viviendo con Tilsa Lozano, todas esas cosas. Es increíble, o sea, primero se niega, luego ahora lo muestra. ¿No cree que eso es algo que realmente nace de la espontaneidad de ellos?
o es algo armado? Yo creo No sé, a mí que me esa parece parte que esto es algo armado. no es un tema como para que nosotros lo tengamos No, que lo que pasa es que discutir. yo le voy a preguntar esto, ¿sabe por qué? Porque en estos días, conjuntamente con Pinzano, con el señor Juan Vargas y otros escándalos más que tienen que ver más con el tema farandulero, que nosotros no somos faranduleros, se ha estado viendo el tema de la comisión investigadora para el caso de Oscar Meneses, ¿cierto? Pero quiere investigar al señor Oscar Meneses, pero no a los que le dan la protección. ¿Cómo es esto? O sea, el mundo al revés. Es una comisión para investigarlo al señor Oscar Meneses. ¿Está bien el orden así? No, lógicamente se está perdiendo el norte ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo, oiga, ¿por qué le dieron protección? Pero ¿quién le dio protección? ¿Quién le dio la protección? O sea, ¿por qué se dispendió tantos recursos con ese señor? Pero ¿quién dio la orden? Eso es lo que no se quiere decir, ¿no? O sea, se quiere investigar. Los nacionalistas dicen que esto tiene que ver con el golpe de Estado que han querido dar o que quieren dar los artistas y los fujimoristas. Eso es lo que han dicho, eso es lo que lo dicen a cada rato. Y posteriormente, durante estas semanas, la conformación de la comisión ha terminado en que la presidencia la lleva el congresista doctor Andrés García Bernal. ¿Usted lo conoce? Sí. ¿Cómo ve usted la persona del congresista doctor Andrés García Bernal? Yo espero que haga una buena comisión, porque realmente él se ha mostrado como a favor del gobierno, ¿no? Vamos a entrar al tercer año y yo supongo que García de la UNE va a hacer bien su trabajo, porque si no va a quedar... Está García de la UNDE, está Cecilia Tahir y Juan Dioses, ¿no? El asunto es esto. A ver, si usted es el presidente de la República y su hijo vive o su hijo estudia cerca de esa casa, se supone que la seguridad no va a estar en esa casa, sino en el lugar donde estudia su hijo, ¿cierto? ¿No? Claro. Y cuando salen las primeras declaraciones, si usted es el presidente de la República y su hijo estudia ahí, entonces lo primero que tenía que decir, hay una confusión, señores, no es la protección para el señor Oscar Meneses. Lo que pasa es que por ahí estudia mi hijo y por eso está la protección. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que dijo el señor presidente de la República? ¿Se acuerda? Lo primero que hizo fue sacar a todos los policías, los generales, ¿no? Y coroneles que han estado cercanos a esa orden, cuando en realidad había que investigar todavía al presidente Comando Conjunto, que todos los invitaban a él. Pero ¿por qué no lo sacan? Allí está el Hasta ahora hay voces que dicen que sí, el señor. Claro, ha sido el señor, pero seguramente bajo la orden de alguien, ¿no? Y ese alguien puede ser prácticamente el presidente de la República, porque es el que debe sacarlo del Comando Conjunto. Ahora usted ha visto el nombramiento del señor Vega, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Del que estaba como viceministro del Interior, que justamente tiene que ver con este caso, que ha renunciado por este caso, y en esta semana no sé si es de manera provocativa, no sé si es para la oposición o si es una provocación para el Perú entero, el hecho de que este señor que renunció por este escándalo, ahora lo juramentaron como viceministro de Defensa, ¿no? Diciendo que tiene cualquier cantidad de cualidades. Y el ministro de Defensa, de manera todo agresiva, airada, no sé, de repente habría que sugerirle que tome agüita de cáscara de lima para que esté un poco más calmado y para que tome mejor decisión con respecto a quién llamar a el trabajo del ministro. Doctora, ¿cómo usted ve el trabajo del presidente de la República? Que según los últimos datos dicen que su popularidad no ha decrecido, más bien ha crecido un medio punto, y eso de ahí está contento el señor presidente de la República por los últimos datos que han dado algunas encuestadoras. Yo quiero, antes de darte esa respuesta, comentar lo que decías antes, ¿no? En esta comisión y en este escándalo de López Meneses, lo primero que salieron es confundir a la población, a desviar el objetivo, ¿no? Y dice, no, son los apristas,
Los apristas y los fujimoristas no dieron protección al señor López Meneses. Sacaron un audio donde González Posada le decía, hola muchacho López. Le hayan dicho lo que hayan dicho, no le pusieron la protección a la casa del señor. Quien le puso la protección a la casa del señor es este gobierno. Eso que debe quedar bien claro, porque claro, lo que salen es a discutir y ahora hay que investigar desde el año 1990. Investigar desde 1990 al señor López Meneses. Pero lo van a investigar al señor López Meneses. O sea, no van a investigar quién le dio la protección al señor López Meneses. Eso es lo que te estoy diciendo. Lo que tienen que hacer es investigar quién dispuso esa protección. Porque se supone que el señor López Meneses ha pasado por investigaciones y todo el mundo conoce en qué situación está. O sea, investigarlo nuevamente a él. ¿Por qué le van a preguntar a él quién te dio protección? Lo que quieren es distraer. Pero si es evidente quién le dio protección, es este gobierno. Es evidente y tiene que estar bien claro de que es en este gobierno que le dieron la protección. No es que los apristas, los fujimoristas, ya, ni siquiera los soledistas, que también un poco cerca, no son nadie. Simplemente es en este gobierno que se le dio la protección. La primera citada para esta investigación, para esta comisión de investigación, alguien, la periodista que está en casa. La primera citada es la periodista Cecilia Valenzuela. Para que diga cómo se enteró. No, pero yo no sé si los demás periodistas piensen que esta invitación a la señora Cecilia Valenzuela, periodista de Lima, esté bien. Yo creo que también debe colaborar con la comisión, pero no creo que sea específicamente a ella y principalmente invitarla. O sea, aquella persona que descubre la situación oscura, a esa persona hay que traerlo para interrogar. Supongo que es para ver, o sea, qué más investigó ella y como fue la primera que sacó la noticia, ¿no? Entonces, que encontró para arrancar desde allí, ¿no? Como ella fue la que puso el tema, digamos, entonces para eso la llamarán, porque yo no creo que la vayan a investigar. Y después lo van a llamar al señor López Meneses. ¿Qué le van a preguntar? ¿Quién te dio protección? A ver, ¿conoces al cachaquito, al policía que estaba por ahí? Eso seguramente le van a preguntar. O lo van a llevar de repente a otros señores para que digan el partido aprista, los fujimoristas, el señor Alejandro Toledo, todos los que vienen en los años anteriores, hay que investigar los 20 años anteriores. Eso es lo que han dicho los nacionalistas. Es un señor que conoce lógicamente a mucha gente, como nosotros, o sea, yo pertenezco al partido aprista, pero no conozco solamente apristas, ¿no? Usted puede aparecer retratada con personas que ni siquiera conoce, o que conoce tal vez, y que en un momento se tomaron una foto. ¿Cuántas fotos puede aparecer usted? ¿Es consciente de eso? Vaya uno a saber. Usted de repente algún día aparece en una foto al lado de López Meneses, o López Meneses atrás de usted. Puede, ¿no? Puede salir, por supuesto, porque, por decir, en mi calidad de persona pública, muchas personas se han acercado para tomarse una foto conmigo, ¿no? Y uno tiene que ceder al gusto de las personas que quieren tomarse una foto conmigo. Pero vaya uno a saber, ¿no? En una reunión, así como ellos sacan una reunión en la cual hay un montón de gente, porque en esa reunión estuvo López Meneses y estuvo el señor fulano de tal, han tenido alguna relación. No necesariamente, hoy he estado en una reunión, he estado con un grupo de gente, pero no sé quién más ha estado en las otras mesas, ¿no? Es obvio. Entonces, cuando salió el escándalo de López Meneses, sacaron algunos audios que tenían que ver con algunos personajes, tanto del partido aprista como del partido de Fuerza 2000. Muy bien, y si se supone que sacaron ellos, el de Abugatá. y se supone que ellos lo tenían, que estas cosas tenían, porque han esperado que salga el escándalo para resucitar. O sea, no son cosas extrañas y raras que en vez de ayudarle al gobierno... Son psicosociales. Claro, pero en vez de ayudarle le perjudican. Perjudican. O sea, no sé dónde está su asesor en estos temas. Ellos solo sacan eso, se perjudican ellos mismos y después se la tienen la culpa. ¿Por qué se fue el señor Villafuerte? O sea, si no pasa nada, si no había nada, ¿por qué se fue el señor Villafuerte? Para que no salga el jefe del comando conjunto. O sea, o nosotros todos los peruanos o los que vivimos en provincia somos tontitos y no nos damos cuenta de nada, ¿no?
Y por eso es que hay que tener 2, 3 semanas con Tirsa Lozano y con todo lo demás, para que le pongan más atención a eso, ¿no es cierto? Y todavía, antes de ir al corte comercial, yo vi algo que decían, ha hecho 48 puntos el programa que presenta a Tirsa Lozano. No sé si ahorita estaremos haciendo 48 puntos, pero lo que estamos haciendo es decir un poco de la verdad que nosotros queremos que se sepa y se investigue. Vamos a un corte comercial y regresamos para hablar de algo más candente. El gobierno regional, su situación actual y el Pampamayo. Regresamos. Seguimos en línea de fuego siempre a través de ustedes satelital y ahora hemos estado conversando acerca del gobierno nacional, pero no tenemos mucho tiempo para conversar tantas cosas que deberíamos hacer, analizar acerca de lo que nosotros estamos viviendo a diario a través de los medios de comunicación. Lamentablemente, quiero decir lamentablemente, mucha gente prefiere poner atención a cosas intrascendentes y a cosas no importantes y a cosas que incluso son íntimas que no le interesan absolutamente a nadie, pero las cosas que sí, bueno, que le interesa solamente a las personas que tienen que ver en ese asunto, pero las cosas que nos deben interesar a todos, la gente, lastimosamente, a ustedes, amables televidentes, no le ponen atención. Y posteriormente, claro, van a criticar a las autoridades, van a criticar al Congreso, van a criticar a los alcaldes y van a criticar a cualquiera, porque hay un factor común. Todo político es corrupto. ¿No es cierto? Claro. Los políticos son puestos por ustedes, amigos. Los políticos no se ponen solos. Y recuerden que la corrupción no está solamente arriba, sino que empieza desde el primer sol que le agarraste a tu mamá. Ajá. Es la verdad, ¿no es cierto? Sí. Es la verdad. Sí. Sea un sol o sea un 10 céntimos que le agarre a la mamá, es la semilla. Es lo primero que agarra pues, de la mamá. Es la simiente de la corrupción, ¿cierto? Cuando se le caen los 5 soles o los 10 soles a una persona y usted pone el pie encima para que no lo vea, es corrupción, ¿cierto? ¿Sí? O llamarle a la hermanita para decirle, no le digas a mi mamá que me estoy yendo a hacer esto y le da su chupetito, su sencillo, es corrupción, ¿no es cierto? Claro, eso es una corrupción para algunos que es insignificante. Pero así se comienza. En algún momento yo le hacía una entrevista a una regidora del distrito y le hablaba acerca de un caso que había sucedido en Cosco. ¿Y sabe lo que me dijo la regidora? Me dijo, pero Mario, tú no te vas a estar fijando en cosas pequeñas, chiquitas, tienes que buscar cosas grandes, me dijo. Yo le dije, profesora, pero si no eres fiel en lo poco, peor vas a ser fiel en la abundancia, ¿cierto? ¿Sabe qué me respondió? No me vas a venir con cosas pequeñas, algo regidora que no le vengan con términos rurales. No iba a ir a la reelección. Aterricemos en la región Ancash. Ex congresista de la República, antes de preguntarle sobre la región Ancash, le pregunto esto. ¿Usted va a volver a postular al Congreso de la República? Yo estoy como precandidata del partido aprista para el gobierno regional. Para el gobierno. No tiene intención. Esperamos el resultado Hay muchos compañeros que quisieran que yo regrese al Congreso. Muchos compañeros y no compañeros. Porque son compañeros que le desean bienestar. Porque son compañeros que han visto que hemos trabajado bien, digamos. Sin embargo, hay otro grupo de compañeros y no compañeros, personas que se acercan y dicen, bueno, lo que ustedes, porque tienen calidad moral para poder estar en la misión. O sea, le están dando muchos parabienes en el sentido de que, bueno, no vamos a seguir en la línea. Entonces usted quiere ir para intentar ganar. Yo creo que hay que hacer el intento, Mario. Supongamos, discúlpeme doctora que le interrumpa,
supongamos que esto no sale, o sea, no se le da la candidatura, supongamos, porque todavía nada está dicho. ¿Usted intentaría nuevamente ir al Congreso de la República? Todavía hay un espacio de tiempo, de repente sí, ¿no? De repente sí. Ahora, el primer objetivo entonces es... El primer objetivo es tratar de que la región Ancash ya haya una situación diferente. Ya. Usted entonces quiere ser, usted ahorita es precandidata. Precandidata del partido. ¿Hay un proceso eleccionario en el Partido Aprista? Hay un proceso que debe salir ya la disposición, las directivas dentro de poco. En febrero, más o menos, han dicho que ya nosotros vamos a tener todo listo. Por lo tanto, las elecciones lo vamos a hacer en enero. Muy bien, entonces usted ahorita es precandidata, quiere ser la candidata del Partido Aprista al Congreso, no al Congreso, no, sino al gobierno regional. Muy bien, ¿por qué quiere ser candidata del Partido Aprista al gobierno regional? ¿Qué le mueve? ¿Qué le motiva? Lo primero que me mueve, la verdad, es ver que la región está muy mal. Muy mal. Por ejemplo, o sea, hay una gran improvisación. Hay una gran improvisación de obras, de recursos, ¿no? Hay mucha politización, mucha utilización política, politiquería que se llama en relación a todo el movimiento de la región. Eso que condice a que haya mucha gente que solamente ve cómo gana dinero, tanto con las coimas, tanto con el chalequeo o con la extorsión, ¿no? Y entonces estamos nosotros aumentando nuestros índices de delincuencia, estamos aumentando nuestros sicariatos, ¿no? Estamos nuestros en la región. Bueno, ya sería como decir el sicariato nuestro de cada día. El sicariato nuestro de cada día, porque no cada uno ya tenemos hoy. más. No nos lo des. Entonces yo creo que ver con que, doctora, este problema del sicariato, de la violencia, ¿con qué y con quién? ¿Por qué en la región se está dando de manera tan explosiva? Justamente, en primer lugar, es porque hay dinero, ¿no? En segundo lugar, es porque hay una incapacidad del gobierno regional para hacer obras y dar trabajo a todos. Nosotros vemos que para darle trabajo tiene que, en primer lugar, pagar su diezmo, en segundo lugar, ir a aplaudir, ¿no? En vez de trabajar, y en tercer lugar, por supuesto que tiene que dar sus casas para pintas, para que les ponga las banderas, para ponerle... ¿Está refiriendo entonces usted que esto tiene que hacer las personas que tienen un trabajo, hacerlo en favor del partido que actualmente gobierna? Pero eso lo sabemos todos, porque la gente comenta, ¿no? Que para poder... La gente por lo menos comenta, o sea, la gente que está bajo esa presión comenta. Ahora, todos lo vemos en la calle, ¿no? O sea, y el índice de inseguridad ciudadana aquí comenta. Y nosotros vemos que agarran... ¿Estamos igual que La Libertad, que Trujillo específicamente, o estamos allí dándonos de par a par, o estamos más abajo? ¿Cuál sería nuestro Yo creo que en inseguridad ciudadana estamos casi igual. Casi. Ya, de la libertad, porque además tiene gente de La Libertad para venir acá. Trujillo en inseguridad ciudadana en los Juegos Bolivarianos. ¿Sí? Podríamos haber ganado alguna medalla de plata, por eso. Puede ser. ¿Se cree? Claro, de plata, de oro, de lo mismo. De oro, en inseguridad ciudadana en Trujillo. Pero Trujillo tiene bastante inseguridad ciudadana. Así es. ¿Sí? Trujillo tiene que ver con el gobierno regional o con el gobierno municipal. Trujillo tiene inseguridad ciudadana e índice de delincuencia que ya hace mucho tiempo. En Ancash es hace poco. Ancash ha comenzado desde el gobierno. ¿Cómo estamos en Ancash en campo de violencia? Mira, para comenzar con los índices de analfabetismo, no se han reducido. Nosotros tenemos mayor índice de analfabetismo en las zonas rurales, no se ha disminuido, y en la zona urbana, que deberíamos haber disminuido, todavía tenemos mucho.
Pero en el periodo pasado del presidente Alan García se dijo que los índices del analfabetismo se habían reducido acá, pero A reducido nivel solamente en nacional, algunos en sectores, todo, en algunas claro. zonas. Y Ancash, Es que hay un... ¿quién tendría que haberse ocupado de la reducción del analfabetismo? ¿Qué se pasó? De los programas que pasaron al gobierno regional. Al gobierno regional. Claro, yo recuerdo... O sea, no estaba en manos del gobierno nacional. Al comienzo estuvo en manos del gobierno nacional y luego se pasó a los gobiernos regionales. Y en este caso, como te decía, recuerdo en Huaraz me decían, oye, toda esa gente que están ahí para el programa de alfabetización, están todos sentados en un solo sitio, allí, y nadie va a su zona a trabajar, ¿no? Por ejemplo. No, y eso es lo que nosotros hemos... Este programa de hemos visto, ¿no? alfabetización tenía, ¿cómo se lo denomina a las personas que tengan ¿cierto? No son autoridades, son personas que tienen secundaria o un estudio de nivel superior y los toman para que puedan promotores. Promotores, muy bien. Pero si es que no se cumplió la meta, el dinero se gastó. Porque se supone que a ellos les pagan. Lo mismo dije yo hace muchos años antes de ir a si no se disminuye la lógicamente tú tienes que ponerle un tope, ¿no? Que... Tienes que decirle, oye, tú me tienes que cumplir aunque sea el 80% de la meta para que yo pueda pagar. Claro, porque yo podría decir, bueno, hay analfabetismo porque no se ha enseñado, y si no se ha enseñado, no se ha pagado a la promotora. Pero si yo digo, hay analfabetismo, y me dicen que sí se ha enseñado, por lo tanto sí se ha pagado por qué. Esa es nuestra pregunta. Porque supongo que los datos estadísticos, económicos, dicen que sí se ha gastado el dinero para este proyecto, para esta parte, ¿no es cierto? O el dinero está. No, o estoy equivocando. No, se ha gastado. Se ha gastado. Claro. ¿Y qué nivel se tiene que haya desaparecido el analfabetismo? Nosotros ¿O se ha aumentado el analfabetismo? No creo. No se ha aumentado, se ha mantenido. Okay. Entonces, vamos a un corte, doctora, y regresamos con el último bloque para hablar del tema específicamente obras del gobierno regional. Ya que usted quiere ser candidata al gobierno nacional, presidente regional, usted quiere ser, vamos a ver qué es lo que usted dice con respecto a las obras. Las obras que están en nuestra política. Regresamos. Estamos tomando un poquito de agua para refrescarnos porque ahora está haciendo bastante calor, ¿verdad? El sol ha comenzado a calentar nuestra costa china y también se comienzan a calentar los calores políticos, ¿ah? Así que por eso que estamos tomando agüita con la doctora Helvecia Balta, y aquí el set también tiene una iluminación que nos abriga bastante, así que nos agarraron infraganti en este momento tomando agua. Doctora Helvecia Balta, usted quiere ser presidente regional o presidenta regional. ¿Cómo está la situación? Si usted quiere ser presidente regional, usted sabe todo lo que está pasando en Anca, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo está la situación del gobierno regional en el tema de las obras? ¿Cuántas obras están paralizadas? ¿Cuánto cuestan esas obras? ¿Y por qué están paralizadas? Y se supone que tenían presupuesto, e incluso muchas veces yo le escuché decir al presidente regional que tenían pan para mayo, que no nos preocupemos y todo eso. Parece que el pan se lo comieron las ratas, se lo comieron los gatos, no lo sé, y ahora está pidiendo más pan porque no llega hasta mayo. Efectivamente, como lo ha señalado igualito, o sea, él había dicho muchas veces que venía la plata, ¿no? Yo lo que quiero decirte más es que acá hay una ineficiencia y una ineficacia del gobierno regional en hacer las obras. Con tanto dinero... Así es, las dos cosas, porque en la ineficacia te voy a decir, las obras que se han hecho, muchas que están publicitadas y que dicen el número X, ni siquiera están entregadas, muchas no están terminadas, están abandonadas, y son las que nosotros estamos viendo acá, son unas cuantas, pero en la sierra vemos mucho más.
Claro, nosotros estamos aquí, pasábamos, nos vamos a nuestro Chipote y vemos ahí. Vamos a Casma, no están, o sea, las Claro. obras están allí, los colegios Pero los están que allí, recorren pero la no están región conocen entregadas. más, Pero no saben están más. entregadas. Por eso digo yo, hay una ineficacia, ¿no? No es eficaz porque no están las obras terminadas. Y hay una ineficiencia también. ¿Por qué? Porque en este caso los recursos no han sido bien utilizados. Tú lo has dicho, él se pasaba diciendo que tenía pan para mayo, se pasó más de casi 2 años por los ministerios en Lima diciendo, tengo mil millones, tengo 1.000 millones. Y efectivamente, lo chequeaban y tenía 1.000 millones, pero nunca lo gastaban. Todos los ministerios le dijeron, oiga, entonces podemos hacer esta carretera, oiga, entonces podemos hacer tal cosa. Ya gástelo, pues, ¿no? Y nunca lo hizo. ¿Y qué pasó? Nunca lo hizo. Claro, el dinero del canon no regresa a las arcas del gobierno central, no regresa. Más bien lo que hicieron es guardar el dinero y decir, no, ahora presénteme el proyecto y después le doy la plata. El dinero del canon que destina el Ministerio de Economía viene para Ancash y si no se gasta no regresa. No regresa, No se regresa. queda para seguir haciendo obras. Entonces, si no regresa, ¿cómo es que el gobierno regional no tiene plata? Si las obras que él había dicho que ya las tenía presupuestadas, que ya estaban todos cubiertos prácticamente, no están terminadas, no tiene plata. ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasó? Eso es lo que todos nos preguntamos. O sea, ¿cómo puedes hacer obras? Trabajo de investigación ¿Cómo puedes tratar hacer obras que estén presupuestadas? Tienen que estar presupuestadas y no puedes utilizar el dinero que ya está presupuestado en otras obras, ¿no es cierto? Porque entonces sería una malversación de fondos y eso es lo que está pasando. O sea, tenía yo el conocimiento de lo que me estás preguntando, es que él estaba prácticamente ruleteando para hacer esta obra, agarraba la plata de otra obra y comenzaba a dejar de pagar una determinada obra, o sea, no me pagan. ¿Cómo no te van a pagar si es la región que más plata tiene? O sea, allí está el dinero, que te paguen. Entonces paraban la obra y cuando paraban la obra recién otra vez pagaban y ese plan estaba ruleteándose ahí la plata. Doctor Elvesia Balda, en una semana que pasó se había anunciado que iba a haber un paro y que convocaba el gobierno nacional. Posteriormente no se realizó porque supuestamente se había reunido con el presidente del Consejo de Ministros y que justamente ya le iban a dar los tiempos. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Es cierto? De que se ha reunido. De que se ha reunido y de que le van a dar y que por eso se suspendió el paro. Lo que se ha visto en el transcurso es que lo que ha pasado es que algo de este presupuesto estaba en el presupuesto nacional de la República para algunas obras. O sea, el monto que él está pidiendo es lo que se ha pedido al gobierno nacional con suficiente anticipación para que pueda ser aprobado en el presupuesto. O sea, en esta vez ¿se habían olvidado de esto? No se ha olvidado, sino que ha querido hacer parte de su politiquería, ¿no? O sea, de decir, bueno, yo voy a ir a pedir. Sabía que sí lo tenía. Estaba en el presupuesto. O sea, pero entonces él Claro. sí sabía que sí lo tenía. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Levantando polvo por las puras. Levantando polvo para decir, tengo un logro más. Que gracias a su reclamo, entonces le viene... Lo ha logrado. Sí, así es. Claro, o sea, mira, para que tú tengas en el presupuesto de la República, para que tú tengas un monto, no es de la noche a la mañana, tiene que ser con anticipación, entrar a los pliegos, entrar a la comisión de presupuesto, discutirlo en la comisión de presupuesto, aprobarlo en la comisión de presupuesto y luego recién pasarlo al pleno, para que ahí se apruebe. Entonces, eso no es de la noche a la mañana, no es porque fui... Influyó un ratito. No, en el sentido de lo que él decía eran esos dineros que tenía la región antes de su reelección, porque él gasta de esos 1.000 millones, casi 600 millones, que se va para la carretera de San Francisco. Eso
entonces ahí se gasta ese dinero, ¿no? Y el resto no lo he podido gastar. O sea, en una obra que ha demorado en comenzarla, en licitarla, etcétera, más de casi 2 años, ¿no? En eso han subido los materiales, 400 millones que costaba, ahora están en 600 millones, entonces yo te puedo decir que es una ineficiencia de su gobierno, porque hace rato que deberíamos haber hecho esa carretera y muchas más con 200 millones más, y no por la prohibición, ¿no? La prohibición que está ahorita investigando que crímenes. han comentado. Doctora Helvecia Balta, usted quiere ser presidenta de la región Ancash, yo otra vez lo vuelvo a recalcar al público. ¿Qué haría usted en el tema de la super inseguridad ciudadana que vivimos en Ancash? Ni siquiera es la inseguridad ciudadana, porque estamos hablando de inseguridad a niveles muy altos, como es sicariato. Esto sí es bastante preocupante, ni siquiera es delincuencia común. Yo te decía un poquito antes que el problema de la inseguridad ciudadana está en primer lugar generado por los mismos sistemas que están propiciados por las autoridades. En ese sentido, lo que hay que hacer es una excelente combinación. ¿Por qué? Porque la policía, por ejemplo, la policía ve delincuentes, digamos que los capta, esos delincuentes, los apresa a delincuentes X, pero no se apresa, por ejemplo, al Goro, que todo el mundo sabe que está caminando por ahí, pero no, eso no. Y entonces está esperando que ellos mismos solucionen ese problema, que maten al sicario que mató a X persona, que lo vuelvan a matar al otro sicario que mató al sicario que mató a la otra persona. Y en ese contexto, entonces ya no tienen nada que investigar, por ejemplo. Yo creo que primero hay que tener las cosas bien claras de lo que hay que hacer. O sea, hay que tener una sola línea contra la delincuencia. Lo que tú estás diciendo desde el comienzo, o sea, no permitir que haya ningún problema de estos sicariatos. Ir inmediatamente, porque la policía sí tiene recursos como para ir directamente a capturar a esos delincuentes. ¿Sabe qué pasa? Porque están en el entorno de algunas autoridades. Ya. Son del entorno de algunas autoridades. Están protegidos, es lo que quiere decir. Es cómodo, es lo mismo que quieren. No sé hasta qué punto, cuál es el acuerdo entre estas autoridades con la policía. Yo no podría implicar directamente eso. Pero es la sensación. Es la sensación. Porque es lo que dice el gobierno nacional de las cosas que pasan. Por ejemplo, los ministros dicen que la inseguridad ciudadana a nivel nacional es una percepción. Es lo que dice, por ejemplo, el ministro del Interior. Y recuerde también que salió el ministro, dijo que era una histeria que estaba viviendo el pueblo. ¿Vivirá esa histeria en Ancash y lo que nosotros estamos viendo, nos estamos imaginando que estamos histéricos? ¿Cree usted? No nos estamos contando los casos de sicariato, ¿no es cierto? O sea, no es una histeria, no es una imaginación. Nosotros lo vemos y nosotros conversamos con alguien que dice, me asaltaron. El otro se robaron en su casa. Al otro fueron los marcas. En fin. Quisiera conversar mucho más. Tenemos otro invitado con quien vamos a tener este tema. Hoy día le ha tocado a la región. La próxima semana nos tocará a los distritos. Muchísimas gracias, doctora. Antes le dejo solamente unos segunditos para que nos digas cómo va a ser este proceso electorario en el partido artístico para que usted pueda hacer también. ¿Ya lo sabe? Bueno, lo que sabemos es que va a salir la directiva de cómo va a ser, ¿no? Porque no va a ser tan uniforme a nivel nacional, sino según las zonas. Y entonces debe haber alguna elección, tanto por ley de partidos políticos, con los padrones de la militancia, o sea, elecciones
internas. Todavía no está claro entonces. No. Pero O usted sigue hacia abiertas, adelante. ¿cierto? Sigue hacia adelante hasta el Sí, final por hasta conseguirlo. supuesto. Por Pero, supuesto. ¿usted tiene madera para hacer un personal? ¿Considera eso? Yo creo que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Muchas Vamos gracias a ti. al corte comercial y hemos estado conversando con la doctora Helvecia Balta Salazar, ex congresista de la República, de los temas que ustedes ya escucharon. Vamos a un corte comercial y retornamos con nuestro invitado, el doctor Luis Luna Villarreal, con quien vamos a conversar acerca de la situación económica de la región Ancash, porque él es economista. Regresamos.